otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Este episodio, la verdad que estoy bien emocionada y hasta un poco nerviosa, porque me traslado hasta España, y aquellos que me conocen y que, bueno, que ya han escuchado el podcast desde hace mucho tiempo, saben que para mí España es mi segundo hogar, es un lugar al que quiero mucho. Y bueno, mi invitado de hoy me acompaña desde España, desde Toledo, si no estoy equivocada. Así que bueno, él es de profesión fisioterapeuta, pero está haciendo también un doctorado en detección temprana de la parálisis cerebral. Así que ya se imaginarán de lo que se tratará este episodio, sobre la importancia de la detección temprana, sobre pasos que igual se pueden implementar para mejorar, ¿no? Cuando se detecta la parálisis cerebral, claro, siendo conscientes de que en cada país es distinto, ¿no? Pero también, este es un episodio que va a tener un poquito de todo, porque otra de las cosas que quiero hablar, y lo haré hacia el final del episodio, es sobre los 6 pasos que por ahí deberían de seguir los profesionales de la salud cuando se les dice a los papás que los hijos tienen un diagnóstico de una discapacidad, ¿no? Que es el protocolo Spikes en inglés. Así que bueno, bienvenido, Álvaro Robles. No, Muchas espérame, gracias. sí, Álvaro Robles Y, Hidalgo, lo agarré, y algo Raúl, ¿sabes? sí, lo dije bien. Bueno, de nuevo, bienvenido Álvaro. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. No, muchísimas gracias, Azucena, por la invitación. Bueno, somos el sentimiento de nerviosismo es mutuo. Además, con el nivelazo de ponentes de historias que hay en el podcast, vamos, nervioso a más no poder. Ay, mira, pues bueno, nos compartimos los nervios, pero no pasa Mm. nada, todo va a estar bien. Tú tienes muchísimo conocimiento, así que me da mucha alegría. Ya nos conoceremos en Alemania, que estuvimos hablando Total. anteriormente, previo a esta entrevista, que vamos a estar los dos en Heidelberg, por ahí en junio, ¿no? La Academia Europea. Mm. Bueno, Álvaro, ahora sí te voy a preguntar de todo. Em, Estábamos hablando fuera del aire que, y esto es lo primero que quiero hablar, hay una estadística que a mí se me hace súper importante y muy sorprendente, que es que entre el 30 y 50% de los casos de niños que no tienen problemas durante el embarazo o durante el parto no son diagnosticados con parálisis cerebral, ¿no? Lo cual eso pues retrasa de alguna manera el diagnóstico de parálisis cerebral, ¿no? Porque por lo general se enfocan mucho y como debe de ser, ¿no? Obviamente en niños que tuvieron problemas en parto o que fueron prematuros. Pero esta estadística de entre el 30 y 50%, claro, tú estás en España, igual puede cambiar un poco, pero em, háblame sobre eso, pero también por qué es tan importante que se detecte la parálisis cerebral lo más pronto posible. Claro, es una estadística que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando la leemos por primera vez y hay algunos estudios que nos refuerzan que esto es de verdad así, ¿no? Que hay lo que decías, entre un 30 y un 50% de los adultos, de los niños que tienen parálisis cerebral, que no tienen lo que llamamos como riesgos identificables al nacimiento, ¿no? En general no pasan por una unidad de cuidados intensivos neonatal, no hay esos riesgos en el parto, durante el embarazo, que nos señalan un poco, nos hacen saltar como esa señal de alarma. Y no es, o por lo menos yo desde mi perspectiva, o cuando he estudiado, cuando me he metido un poquito más en el tema, no es la primera imagen que nosotros tenemos de un niño o de un adulto con parálisis cerebral, ¿no? Siempre pensamos como en esos antecedentes, en ese parto complicado, esa falta de oxígeno, en ese bebé prematuro, pero realmente es lo que decimos, solo el 50% de los adultos y de los niños
con parálisis cerebral. Y esto ya nos cambia un poco la perspectiva de la detección, porque si pensamos lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo abordamos, cómo identificamos antes a estos niños? Pues si nos vamos al hospital, que es lo más fácil que tenemos, solo estamos apuntando, por así decirlo, al 50% de los niños, con lo cual vamos a necesitar estrategias específicas para poder identificar antes a estos niños, porque como muy bien decías, se van a casa con su familia y en principio, pues bueno, van teniendo sus visitas típicas médicas, van haciendo sus vacunas, van pesándolos, van Ujú. midiéndolos y en algún momento la familia suele ser generalmente la que empieza a identificar que hay algo que no va como debería. Normalmente suele ser algo relacionado con el desarrollo motor, ¿no? Una Ujú. mano la utiliza menos, o cuando tendría que sentarse porque lo están haciendo sus compañeritos de la misma edad, no lo hace. Hay ahí alguna serie de signos, sobre todo lo que decimos a nivel motor, que levantan esa señal, pero claro, siempre es más tarde en general de lo que la levantarían, pues esa prematuridad, esa Vale, falta de oxígeno al nacimiento, y esto nos dificulta mucho ese diagnóstico temprano. vale. Y, y de hecho, se me viene a la mente una pregunta que recibí de una mamá recientemente, que me dijo que fue una de esas mamás que su hijo nació embarazo normal, parto normal, todo, ¿no? Y me dice, desde que nació estoy notando que su desarrollo pues no es típico a otros niños. ¿Cómo puedo saber yo si es parálisis cerebral, ¿no? ¿Qué señales por ahí? Porque, o sea, tú lo mencionas, sí, sí hay cosas que levantan las banderitas rojas, pero en específico, como tú como fisioterapeuta, y ya después lo vamos a hablar, el rol específico de un fisioterapeuta, pero ¿qué le puedes decir a los papás por ejemplo, esta mamá me dice, ¿cómo puedo saber yo si es parálisis cerebral y no otra cosa? Eso ya es súper, súper importante. Lo que siempre tenemos o queremos tener en cuenta es y queremos dar valor a esas sensaciones que tienen las familias. Que es verdad que si a lo mejor es el primer hijo o hija o el primer bebé, es más difícil también para ellos porque no tienen algo, otro niño otra niña con el que comparar. Bueno, pues a lo mejor un vecino, un sobrino, y ahí pueden tener esa referencia. Pero esa sensación de que hay algo que no va como debería es, sobre todo para nosotros como profesionales, sea del ámbito, como en mi caso, de la fisioterapia, sean pediatras, sean médicos neurólogos, el rol o la especialidad que sea. Tenerla en cuenta y valorarla como algo súper importante en el proceso de detección es clave. Ujú. Porque hay, por ejemplo, del doctor Peter Rosenbaum, ya tiene algunos años el artículo, pero hay una aproximación a todo este tema de detección y de tener en cuenta las sensaciones de la familia, que para mí es súper importante y que me ayudó mucho también a darle valor, que es integrar pues unas preguntitas muy, muy, muy cortas, muy, muy sencillas a la familia en estos screening, en estos procesos de atención a la familia, en el cual pues simplemente les damos espacio para que nos digan si hay algo que, por ejemplo, el bebé está haciendo a nivel motor de movimientos que les preocupa, o si hay algo que no esté haciendo que les preocupa. Ya. Estas preguntas que dejan a la familia expresar libremente, sobre todo vamos a decir más en visitas a nivel de pediatría, donde suele ir todo un poco más acelerado, los tiempos sabemos que son un poco más cortos. Creo que darle la importancia que se merece, como decías, por ejemplo, esta mamá que se exprese, que pueda contar lo que le preocupa, que pueda ponernos ejemplos que ella ve en el día a día, es fundamental. Porque luego sí sabemos que hay, vamos a llamarlos signos motores, que son más específicos de la parálisis cerebral. Por ejemplo, Mm. lo que decíamos antes, que hay una mano que la utilice más que la otra, Ujú. sobre todo por debajo del año y medio, por debajo de los 18 meses, que antes después, perdón, de los 9 meses sobre todo si es prematuro de edad corregida, es decir, cuando debería haber nacido, no cuando Ujú. nació Ya. realmente. O si es un niño que nace a término, pues por encima de los 9 meses, que no se siente de manera independiente, que no se pueda sentar él solito.
A los 4 meses también tenemos pues estos puños que están muy cerrados todavía, más allá de esos 4 meses. Esa cabecita que cuando le ponemos al bebé boca abajo no termina de levantarla, más allá de esos 4 meses. Hay como esos signos Vale. que son importantes, que son clave, digamos, y las familias, lo que decimos, lo identifican también. Ya, ok. Entonces, siempre estará al pendientes y lo he hablado con otros doctores también, en otros episodios, ¿no? Los papás son lo más importante y siempre estar atentos a todo porque son los que están con sus hijos todo el tiempo, ¿no? Entonces, siempre estar atentos a estos signos, a estos sentimientos. Em, y esta otra pregunta es, por lo general, ¿a qué edad se diagnostica ya oficialmente a un niño con parálisis cerebral? ¿No? Obviamente, reiteramos que, por ejemplo, el Nacional de Salud en Estados Unidos dice que entre los 2 y los 5 años, por ejemplo, pero tú estás en España. Entonces, em, en tu observación, en tu experiencia en España, ¿cuándo es cuando por lo general se diagnostica la parálisis cerebral en un niño o un bebé? Es una muy buena pregunta y aquí jugamos con lo que comentas, que cada país es totalmente diferente. Y jugamos también con un problema que, sobre todo en muchos países, muchos colegas y amigos y amigas en Latinoamérica están trabajando muy duro por ponerle solución, y que aquí en España, bueno, pues tenemos todavía que sumarnos a estos esfuerzos, que es el de tener registros de parálisis cerebral. Saber cuántas personas con parálisis cerebral tenemos en nuestros países, a qué edades fueron diagnosticados, cuál es la causa, ¿no? Tener identificado bien en cada contexto todos estos datos, porque al final lo que decimos, si estamos haciendo mucho esfuerzo por intentar mejorar nuestras Ujú. prácticas, vamos a decir, sociosanitarias, por intentar bajar esa edad de diagnóstico de parálisis cerebral, por intentar que esos bebés lleguen antes a los servicios de intervención temprana, claro, tenemos que saber desde dónde partimos. Y aquí jugamos con ese hándicap, ¿no? La falta de registros. Como en España no tenemos muchos datos con respecto a esto, sí que nos vamos un poco más a lo que es la literatura europea o de Ya. países con rentas parecidas, vamos a decir, y creemos que puede estar en torno al primer, segundo año de vida. También por los estudios que estamos haciendo Ok. en España, sobre todo en el Hospital Materno-Infantil de Canarias y en el Hospital de Toledo, creo que es un poco en las medias que nos movemos entre el primer, segundo año de vida. Claro, en esto tenemos bebés que se diagnostican antes, en torno a los 7 8 meses, tenemos bebés que Ujú. se diagnostican a los 3 años. Al final, la Ya. media hay veces que es un poquito engañosa. Pero en general, en países, vamos a decir, de rentas altas, se mueven en esas medias. Países de medias y bajas rentas, la literatura publicada nos habla de que esta media se dispara pues incluso hasta los 5 años de edad. Con lo Vale. cual, el tema de los registros, de estudiarlo bien, es imprescindible porque nos da también una imagen de qué barreras específicas hay en cada sitio, ¿no? Mm. ¿Cómo podemos nosotros mejorar estos datos? Pues a lo mejor las características de España son diferentes a las de Bolivia, los profesionales pueden tener unas barreras, pueden tener unos facilitadores también diferentes en cada país y realizar esas estrategias específicas para mejorar Ya. nuestras prácticas tienen que tener en cuenta todo esto. Claro, la importancia de los datos. Y sí, efectivamente, no sé en España, ya me dirás ahorita, pero en América Latina, pues se están haciendo estos registros, ¿no? De la parálisis cerebral, Argentina, México, Brasil y Mm. Colombia, me parece. Y Estados Unidos también debería, porque los datos que tiene están medio viejitos, como diría yo. Em, Ahora, más hacia tu rol como fisioterapeuta.
¿cuáles son las herramientas que se usan, que usas tú, ¿no? Por ahí se escucha el Hein, se escucha otras metodologías, otras herramientas, pero ¿cuáles son esas herramientas que se usan para detectar que un niño tiene parálisis cerebral? Vamos a decir que una mamá dice, bueno, ok, mi hijo no está llegando a estos hitos, ¿no? Motores que debería, y bueno, ahora lo voy a llevar al médico. Ahora, en tu rol, ¿qué usan para detectar oficialmente ya la parálisis cerebral? Pues ahí es uno de los aspectos que decíamos ahora de a lo mejor estudios que faltan por hacer, de cosas que todavía no conocemos muy bien. El ámbito de qué tenemos que hacer los profesionales sanitarios para detectar e identificar antes la parálisis cerebral y aquellos profesionales que son competentes para hacer un diagnóstico, por Ujú. ejemplo, los neurólogos para hacerlo, esto lo tenemos súper bien identificado. Sabemos cuáles son las herramientas y a qué edades las podemos pasar. En este caso, si nos vamos digamos, lo mejor de lo mejor en cuanto a herramientas de detección, sabemos que la resonancia magnética, la imagen por resonancia magnética es algo imprescindible, que esto ya lo teníamos como bastante bien identificado. La evaluación de movimientos generales, que evalúa patrones de movimiento espontáneos que hacen los bebés, no son voluntarios, pero sí que hay Mm. unos patrones de movimiento que realizan, y aquí tenemos un problema para los movimientos generales, y es que solo lo realizan durante los primeros 5 meses de vida. Ah, ok. Con lo cual jugamos con unos márgenes muy cortos y ni siquiera en esos 5 meses podemos evaluarlo en cualquier momento. Hay como unos Ya. periodos muy concretos y unos patrones de movimiento muy concretos que nos hacen ir con un poco de prisa para poder evaluar bien esos movimientos. La parte, digamos, positiva de esto es que podemos grabar vídeos y podemos evaluar esos movimientos a través de vídeo, lo cual facilita mucho el que los profesionales que están formados en la herramienta, en la evaluación de movimientos generales, puedan evaluarlo a través de vídeo. Por ejemplo, Australia ha hecho un montón de esfuerzos en creación de una aplicación para que las familias puedan subir sus vídeos y puedan ser estos evaluados por medio Ah, de los profesionales. Y luego tenemos una herramienta neurológica que es muy sencillita, que se suele evaluar en torno a 10-15 minutos, no se tarda mucho, y que integra algunos ítems que cuando vamos con el bebé muchas veces a una revisión de pediatría ya se hacen, que es pues evaluar reflejos, evaluar el tono muscular de las piernas, de los brazos, ujú, evaluar si hace seguimientos visuales, oculares. Esta ujú. prueba, la HINE, la Hammersmith Infant Neurological Examination, integra muchos de estos ítems y nos da una puntuación total que nosotros luego podemos interpretar. Es decir, Ya, este bebé de esta edad tiene o saca tantos puntos en la HINE y mm, sabemos si tiene alto o bajo riesgo para parálisis cerebral. ya. Cuando los resultados de estas tres pruebas coinciden y tenemos un daño que aparece en la neuroimagen, tenemos algunos patrones de movimiento del bebé que son atípicos, que no son los que debería hacer para la edad que tiene, y cuando la Hain, esa puntuación nos da por debajo de lo que debería, Ujú, y esto puede coincidir, esas tres herramientas pueden coincidir a los 3 meses de vida, o sea, muy pronto, la sensibilidad, es decir, las posibilidades de equivocarnos en un diagnóstico de parálisis cerebral son muy bajas, casi por debajo del 1%. Cuando las tres pruebas coinciden, estamos hablando en la gran mayoría de los casos de un bebé con parálisis cerebral. Y decimos que es una edad muy temprana, en torno a los 3 meses de edad. Eh, bueno, dos preguntas que se me vienen a la mente basado en eso. Yo no soy madre, pero sé que tú recientemente acabas de ser padre, así que felicidades por eso, del pequeño Luquita que ya hizo su mención en el episodio. Saludos a él. Em, Me pongo a pensar, y aquí, bueno, voy a involucrar tus dos, como padre, pero también como oficio. Por lo que estás mencionando, digo, yo me estoy haciendo una idea que se tiene que ver a un niño, a un bebé, bastante seguido, ¿no? Y tengo la impresión de que a los niños no se les da seguimiento tan seguido.
O sea, que van ahí por ahí el primer mes, luego el quinto mes y luego el noveno mes. Puedo estar equivocada, pero lo que me hace pensar es que tiene que haber un seguimiento bastante frecuente, ¿no? Hacia un bebé. ¿Cuáles son tus opiniones sobre esto? ¿Estoy más o menos en lo correcto o no? Sí, vamos, desde mi punto de vista estás totalmente en lo correcto y yo creo que este punto es muy, muy importante, el hecho de los seguimientos, porque cuando hablamos de bebés, lo que decíamos, que tenemos identificado ese posible riesgo, sobre todo siempre ponemos los dos casos, ¿no? En prematuridad o bebés con un problema en el parto, lo que llamamos una encefalopatía neonatal o una situación que decimos, uy, aquí hay riesgo. Estos bebés son seguidos con mucha frecuencia y por muchos especialistas. Los bebés que no tienen estos riesgos siguen lo que llamamos el programa de atención al niño sano, ¿no? Por ejemplo, en España, lo hay pues, en la práctica mayoría de los países, con mejores o peores resultados, pero en todos es una aproximación que se hace, pues sea para poner las vacunas, para lo que decíamos, medir, pesar, etcétera. Claro, si nosotros nos enfocamos y tenemos en la mente esta detección temprana de parálisis cerebral, es verdad que muchas veces esos seguimientos no cumplen con eh, el número de visitas que necesitaríamos, ¿no? Ya. También tenemos que jugar un poco con el decir, bueno, pues hasta qué punto nosotros que en tanto tu caso asociada como el mío tenemos muy, muy, muy presente pues, la condición, ¿no? De la parálisis cerebral, podemos, digamos, presionar a los servicios sanitarios para que estas visitas se aumenten. Yo creo que hay un punto clave, una visita que tiene que ser sí o sí obligada, que es entre los 3 y los 4 meses, Ok. y que esa visita tiene que constar, pues, por ejemplo, el espacio que hemos comentado para la familia, para expresar lo que ellos están Ya. viendo en esos primeros meses del bebé, que tengan ese momento para hablar sobre ello y tenemos que hacer algo específico para la detección en parálisis cerebral. Es verdad que esto también genera polémica, ¿no? Es algo bueno, pues sobre todo cuando hablamos de servicios sanitarios, no todo el mundo, y sé que también es un poco polémico quizás hablar de lo que llaman cribado universal, ¿no? Para todos los niños, pero creo que realmente necesitamos hacer un esfuerzo adicional. Tenemos, creo, herramientas para ello. Aunque decíamos que no hay esos signos en el embarazo o en el parto que identificamos claramente, pero Ujú, sí muchas veces se dan como una serie de riesgos pequeñitos que ujú, sumados todos pueden llevar al profesional a decir, "Mm, vamos a seguirlo con un poco más de frecuencia de lo que le tocaría a este bebé". Y hay mm, algunos estudios que incluso desarrollan, pues eso, es un Excel, un algoritmo que ujú, permite al profesional volcar esos datos del embarazo, esos datos del parto, y que le dicen, oye, ujú, este bebé derívalo para hacer pruebas específicas porque aunque parece que no hay muchos riesgos o no hay un riesgo importante, se ujú, suman aquí una serie de factores que pueden ser peligrosos. Y luego tenemos lo que llamamos versiones de screening, versiones cortas de la herramienta. Por ejemplo, hace poquito se ha desarrollado una versión de esa Hain, que decíamos, esa herramienta neurológica que ya de por sí es muy corta. Hay incluso una versión más corta todavía, reducida, que le requiere al profesional menos tiempo para evaluar. Que puede servirnos para decir, bueno, pues paso esta herramienta en 5 minutos aproximadamente y dependiendo de los resultados, valoro si se le puede hacer una evaluación más extensa. Y los movimientos generales no son difíciles de evaluar. En 2 minutos podemos evaluar y ver los patrones de movimiento. 2, 3 minutos en ese rango de 3, 4 meses de edad. Tenemos la posibilidad de los vídeos. Solo se requiere la formación de los profesionales para esto, porque realmente, lo comentamos el otro día cuando charlábamos, ¿no? Hay muchas pruebas que ya se hacen en el seguimiento del bebé, muchas pruebas que a lo mejor están aisladas y tampoco han demostrado tener niveles de sensibilidad para la parálisis cerebral tan altos. Hay veces que se miden reflejos o se hacen pruebas o reacciones posturales que están bien,
pero aisladas dan poca información. Si ese esfuerzo en la evaluación neurológica lo canalizamos hacia las herramientas que sabemos que realmente funcionan, en mi opinión, estaremos aproximándonos más a algo mejor, más alineado con lo que las publicaciones y la evidencia científica nos dice que tenemos que hacer. Oh, Pero lo que comentábamos, ¿no? Ese seguimiento, bueno, pues quizás puede ser más intenso a partir de ese tercer mes de vida, cuando se han hecho las pruebas específicas que se necesitan para ello. ok. En un mundo ideal, Álvaro, que ya lo hemos hablado anteriormente, pero quiero que se escuche en el podcast. En un mundo ideal, ¿cuál sería la edad en la que se pudiera detectar o se debería, más que nada, detectar si fuera posible, si tuviéramos todas las herramientas y todo? Obviamente tendríamos que tener el sistema de salud que lo apoyara y toda la implementación del Estado y todo, ¿no? ¿Cuál sería esa edad ideal para que se detectara a un bebé con parálisis cerebral, en tu opinión? Pues esa edad ideal seguro estaría por debajo del año de vida, seguro. Y es verdad que hay algunos bebés, y esto cada vez sabemos más también, ¿no? Del componente genético que hay en un Mm, porcentaje importante de los adultos con parálisis cerebral, de los niños con parálisis cerebral. Sabemos que oscila en torno más o menos el 30%, con lo cual ujú. hay ahí pruebas que quizás dilaten un poco más ese proceso. Pero para la mayoría de los casos seguro que estaríamos por debajo del año de edad y en algo cercano a los 6 meses de edad. Ahí tenemos buenos ejemplos de esto. Y es verdad que lo que comentábamos antes, tenemos el sesgo de que realmente la gran mayoría de los estudios, por ejemplo, también lo que hacemos aquí en España, en mi parte, lo que es los estudios de mi doctorado, lo focalizamos dentro del hospital, con lo cual sabemos que no estamos apuntando a todos los bebés y niños que deberíamos, pero los resultados que obtenemos si nos enfocamos, por ejemplo, en la edad media de diagnóstico de parálisis cerebral, ya están por debajo del año de edad, utilizando esas tres pruebas. Oh, Y hay algunos estudios que incluso están cerquita de los 6 meses. Por ejemplo, hay uno en China, también en una clinical setting, en un hospital que atiende a población de alto riesgo que está ya cerquita de esos 6 meses. Se han hecho ujú, estudios en Australia y en Estados Unidos que están en torno a 9 meses. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital Materno-Infantil de Canarias, con la muestra, con los bebés que llevábamos, esa media está en 9,2 meses. O sea, ok. estamos en edades inferiores a lo que se consigue cuando no se utilizan estas pruebas. Lo que sí sabemos de momento es cuánto se reduce esa edad media de diagnóstico sin utilizar estas pruebas que hemos dicho y cuándo se utilizan las pruebas, que es Vale. 7. Nosotros en Canarias tuvimos unos resultados de reducir 8 meses la edad media, y en general es 7,5, 8, está por ahí. Wow. Claro, 8 meses, yo no me lo puedo imaginar. Solo pues en las conversaciones que tengo con familias, con bebés y con niños de parálisis cerebral, pero realmente es tanto tiempo en una situación de incertidumbre, Sí. en una situación que bueno, genera en las familias un estrés, una reducción de la calidad de vida, una ansiedad que, bueno, luego hablaremos un poco, ¿no?, de la comunicación diagnóstica y qué importante es Ujú. también eso, fundamental, pero ya solo reducir este tiempo pues, entre 7 y 8 meses creo que es muy importante. Sobre todo porque esto en general también nos pone en marcha, y luego hablaremos un poco de esto, hacia la intervención. Claro. Ese diagnóstico temprano, si no viene de la mano con realizar esa derivación antes y realizar intervenciones que sabemos que son específicas y que funcionan para los niños con parálisis cerebral, nos funciona de poco Vale. relativamente. Ok. Entonces hay varios factores que juegan un rol. Ahora, hablando de las familias, ¿no? O de los, mi mamá fue madre soltera, así que hablando de mamás o papás solteros, ¿cómo pueden participar activamente los padres? em,
en la observación y en el desarrollo, en el registro de que sus niños eh, sean diagnosticados con parálisis cerebral. Y igual no pregunté bien esta pregunta, pero, por ejemplo, yo me llegó una pregunta de una mamá que me dice, es que no sé qué preguntarle al médico cuando voy a la consulta, porque sí veo que tiene por ahí retraso motor, pero ¿qué le pregunto? ¿No? Entonces, esta mamá está tomando pues activamente pasos y está observando y está diciendo, ok, algo no anda bien, pero no sé qué preguntar. Por ahí, en tu opinión, algunas preguntas básicas que pueden hacer los padres a los profesionales de salud para para que tengan una mejor idea, porque luego hay algo que es muy común que ya me han comentado varios, que muchos es, ay no, hay que esperar y ver, ¿no? De los médicos. A ver, todavía como que va bien, o todavía no tenemos nada así específico o lo que sea. Y entonces, pues como lo que tú dices, eso incrementa la incertidumbre de los padres. Ahora, entonces, para tratar de achicar, ¿no? Ese periodo, esa ventana, ¿qué pueden preguntar los padres a los profesionales como tú de salud cuando ven que algo no anda bien? ¿Tienes algunos tips, algunas preguntas que tú digas, miren, les pueden decir esto, les pueden, no sé, algo? Qué buena pregunta. Zena, yo creo que em, volviendo un poco a lo que comentábamos antes, decíamos, las familias tienen que tener ese espacio para preguntar, pero yo creo, y lo creo sinceramente, que es más problema nuestro como profesionales, y ahí creo que nos tenemos que poner quizás los profesionales un ámbito que realmente necesitamos mejorar, que es el de integrar y dar posibilidades a que la familia participe. Luego hablaremos del proceso de intervención, pero en el proceso de evaluación. Yo esto creo que es algo clave, que cada vez estamos haciendo mejor, Ujú. pero que necesitamos poner el ojo y potenciar. Me explico. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos evaluando los movimientos generales y estamos viendo esos patrones de movimiento que nos hemos entrenado, que hemos hecho las formaciones para aprender a reconocer, creo que la familia tiene que estar al lado y que tenemos que estar explicándoles qué es lo que debería hacer el bebé para la edad que tiene Ya, y qué es lo que está haciendo, tanto cuando coincide como cuando no, y explicarles y hacer la devolución directa, de la manera más honesta, más transparente, más empática posible. No tenemos que tener todas las respuestas, nunca tenemos todas las respuestas, y menos en un bebé que está, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos neonatal. Pero si realmente como profesionales tenemos preocupación por la forma en la que se está moviendo ese bebé, creo que es algo que mm, no tenemos que ocultar a a las familias. Primero porque es un principio ético fundamental, y luego porque nos estamos como profesionales echando piedras sobre nuestro propio tejado. Es decir, cuando luego hablamos de procesos de intervención, de aspectos que hay que hacer, si no hemos construido esa relación con la familia desde la evaluación, desde los procesos pronósticos, digamos, ujú, es mucho más difícil luego involucrar a las familias en estrategias de intervención, en aumentar esa participación de las familias. Yo creo que además hay algo que sabemos que, bueno, yo porque por mi ámbito en la fisioterapia y por lo que he estudiado, el desarrollo motor lo tengo como muy al día, ¿no? Es algo ujú, bueno, que conozco por mi profesión, pero la gran mayoría de las familias no tienen por qué saber qué ya, esperar en cuanto a cómo se va a mover su bebé. Entonces yo creo que lo que comentabas es una pregunta súper importante. Es muchas veces qué tendría que esperar que haga el bebé ahora y qué tendría que esperar que haga en las próximas semanas, en los próximos ya, meses. Por suerte es verdad que tenemos, a veces nos juega un poco también en contra, ¿no? Pero hay muchos recursos en la web, muchos recursos en en las redes sociales
que aumentan mucho la información de la familia con respecto a, pues, qué esperar más o menos en este periodo, qué debería estar haciendo el bebé Ya, que tiene ahora 3 meses, que tiene ahora 6 meses. ¿No? Pathways a mí es una web, un recurso que me gusta mucho porque compara también un bebé con desarrollo típico y un bebé con desarrollo atípico, ¿no? ya. Y yo creo que los profesionales tenemos que dar ese espacio a la familia y la familia no tiene que tener miedo a preguntar qué debería estar haciendo o a lo mejor ese signo que a mí me preocupa. Nunca es una tontería preguntarlo, nunca tenemos que tener miedo de estar preguntando algo que se van a reír de mí o que no va a tener Ujú. sentido. Y si realmente el profesional sanitario mm, digamos, no es que se ría, sino que no lo toma en serio o da una respuesta que consideramos que no es adecuada, podemos acudir a otro profesional sanitario, porque hay que tomar muy en cuenta todas las preocupaciones de la familia. Aunque nosotros como profesionales consideremos que es algo que no es importante, pero eso nace de una preocupación. Y si no le damos la validez a esto, cuando hay una preocupación de la familia que realmente sí sea preocupante en cuanto al desarrollo, no van a tener la relación con el profesional como para Sí, expresarla. sí. Por lo tanto, yo creo que esto es algo más en el debe nuestro como profesionales que como familias. Ya. Bueno, dos cosas. La primera es que mencionas algo muy importante que a veces las familias, los padres tienen miedo de pedir una segunda opinión, ¿no? Porque hay esta idea de, pues, lo que diga el doctor es y a veces dicen, no, pues, bueno, no lo voy a cuestionar o no voy a pedir una segunda opinión, pero ya lo he comentado en otros episodios de no, es que si tú crees que tu preocupación no está siendo tomada en serio, pues hay que buscar otras opiniones y lo importante que es eso, ¿no? Y luego la otra que mencionas es, basado en lo que me estás comentando, cómo se tiene que digo, y hablando de mi propia experiencia, por ejemplo, tengo 37 años y sé que muchas cosas han cambiado, pero tengo la idea de que hay algunas cosas que no. Por ejemplo, cuando yo iba con el médico, ya era como ya era más adulta o con el fisioterapeuta. Siempre era yo con el fisio o yo con el doctor y mi mamá pues se quedaba afuerita y a esperar, ¿no? Entonces, a lo que estás mencionando es, hay que integrar como profesionales de salud siempre a la familia, que siempre estén los papás presentes en el mismo lugar, ya no solamente cuando sean bebés, sino cuando ya vayan creciendo y se vuelvan adultos y tal, ¿no? Porque siempre es un trabajo en equipo. Em, y esta es la última pregunta antes de irnos a la pausa, Álvaro, pero ¿por qué es tan importante esa detección temprana en un niño con parálisis cerebral? Digo, lo hemos comentado, lo he comentado en otros episodios, pero em, ¿cambia drásticamente la vida de un bebé, de un niño, cuando se le diagnostica la parálisis cerebral más temprano? Bueno, ahí es una muy buena pregunta. Ojalá tuviera una respuesta, pero bueno, solo tengo una reflexión. Yo creo que realmente no debería cambiar, y ahí ya entramos en debates éticos, casi filosóficos de la importancia o no de un diagnóstico, de una etiqueta. Es verdad que en términos em, sanitarios y de intervención, sí es importante, tanto para, sobre todo, la familia como primer agente y como bueno, pues las personas que van a estar involucradas con la vida de ese bebé y de ese niño y de ese adulto a lo largo del transcurso de toda su vida, y también a los profesionales nos cambia, porque realmente es una de las condiciones del neurodesarrollo que tenemos más estudiada, que hay más estudios Ujú. para ella, y sabemos, pues tanto como decíamos a nivel de detección, qué es lo que funciona mejor, pero también tenemos una idea bastante buena Ya, de qué funciona mejor a nivel de intervención. Y esto es importante. Y por eso decíamos que un diagnóstico que se queda ahí, y por desgracia esto nos pasa muchas veces, y no nos cambia la manera de intervenir,
no vale de mucho. Realmente tenemos que hacer un enfoque específico y estas herramientas no lo hemos comentado, pero realmente ya no solo estamos hablando de diagnóstico parálisis cerebral sí o bajo riesgo o no parálisis cerebral, digamos, desarrollo típico, sino que en estos bebés que todavía son muy pequeños podemos hacer también una predicción en base a eh, cómo se va a mover ese niño cuando tenga 2 años o cuando tenga una edad posterior. Entonces, claro, si hablamos de esa intervención que van a hacer los profesionales y la familia como, digamos, un equipo, cuando hablamos de bebés que cuando cumplan esos 2, 3, 4 años, sabemos que casi seguro no van a desarrollar la marcha independiente, no van a andar de manera independiente, sino que van a utilizar, por ejemplo, una silla de ruedas motorizada o una silla de ruedas autopropulsada. Esto es muy importante cuando ese bebé es pequeño, tener esa información, porque nos va a permitir, tanto a la familia como a los profesionales, ofrecer determinadas estrategias de intervención que, por ejemplo, le van a ayudar a prevenir problemas que suelen aparecer en los niños cuando no van a desarrollar esa marcha Ya. independiente, que es, por ejemplo, problemas en la cadera. Sabemos que hay una serie de aspectos que tenemos que hacer, que ese niño o esa niña tendrá que sentarse cuando lo hacen sus compañeritos con desarrollo típico, aunque él no sea capaz de hacerlo. Tenemos que ofrecerle recursos para que pueda estar sentadito. Tendrá que ponerse de pie cuando lo van a hacer sus compañeros con desarrollo típico. Igual, aunque no sea capaz, tenemos recursos para ello, ¿no? Y muchos de ellos, por suerte, son también de bajo coste. Y que todo esto nos va a ayudar a prevenir complicaciones y problemas en el largo plazo, ¿no? También sabemos que si son bebés que no van a poder acceder caminando a interactuar con su entorno o gateando o desplazándose de cualquier otra forma, tendremos que, la familia y los profesionales, apoyar para que ese bebé, igual que harían los niños con desarrollo típico, interactúe con su entorno, ¿no? Y Claro. tenemos un montón de recursos de bajo coste que le van a permitir a ese bebé poder interactuar, ¿no? Tocar eso, meterse debajo de la mesa, abrir una puerta o golpear un juguete para que pues realmente pueda tener ese acceso. Y no tenemos que esperar. Y esto es algo que decías muy bien, ¿no? La tendencia es a, bueno, pues vamos a esperar a ver si consigue sentarse, a ver si consigue caminar. Tenemos las herramientas que nos permiten saber si va a conseguir caminar o no. No tenemos que esperar, tenemos que actuar porque esto nos permite, lo que decimos, prevenir muchas dificultades en el largo plazo. Y luego hay un aspecto que también es muy importante, ya como a nivel médico, y es que cuando la lesión, digamos, es más severa y hay pues esa mayor probabilidad de que el niño se tenga que desplazar en una silla de ruedas motorizada o manual o autopropulsada, el riesgo de, por ejemplo, discapacidad visual, de discapacidad auditiva, lo que comentabas antes, ¿no? De un montón de lo que llamamos trastornos asociados que vienen de Ujú. la mano muchas veces con la parálisis cerebral y que generan un impacto en la calidad de vida de ese niño mucho más importante que la etiqueta. El riesgo de que estos malos compañeros aparezcan es mucho mayor, con lo Mm. cual también nos pone un poco en sobreaviso de decir, oye, tema visual, vamos a derivar a los profesionales que se encargan de ver esto. Oye, tema auditivo, ¿cómo ve la Ujú. familia en el día a día esto, ¿no? Esos seguimientos auditivos. Vamos a estar pendientes de esto porque sabemos que hay un riesgo mayor. Y Ya. todo esto nos ayuda también mucho a lo que decimos, a actuar antes sobre esos problemas, que además actuar antes nos permite actuar mejor y prevenir esas complicaciones. Ya, sí, todo empieza y bueno, por la observación de los padres para que eso dé lugar a que vayan a un hospital, a un centro con sus dudas, o sus preguntas, y eso lo quiero reiterar porque eh, escucho que muchos tienen pena, que no quieren preguntar, pero realmente es muy importante la detección temprana y entre más pronto, pues mejor, más cosas igual se pueden hacer para ese niño.
Y perdona Em, que te interrumpa, Azucena, sí, pero es que es lo que dices, y tienen razón. Sabemos por los estudios, me acordaba de ahora que lo mencionabas, de un estudio que nos dice que aunque de Sean Williams en Australia, una compañera brillante, una investigadora brillante, que estudian que aunque el 60% de los padres sabe que hay algo que pasa en ese bebé por debajo de los 6 meses de edad, solo un 20% de los niños recibe un diagnóstico a esa edad. O sea que todas esas dudas, esos miedos que pueden tener las familias a preguntar, por supuesto están justificados, pero tenemos que intentar sobreponernos a ellos, porque tienen razón, identifican antes que los profesionales que algo no va como debería en el desarrollo. wow, pues bueno, nos vamos a una pausa con eso y reitero la importancia de los papás que observen, porque son los que están con sus niños todos los días, son los que interactúan con ellos y no se sientan como que por no ser profesionales de la salud, no tienen la capacidad de decir o observar que igual algo no anda bien. No, como padres, pues conocen a sus niños mejor que cualquier profesional de salud y no se necesita tener un este título médico, ser doctor para tener esa intuición, ¿no? Que igual como padre, pues me imagino que la desarrollan. Nos vamos a ir a una pausa, pero al regresar de la pausa quiero hablar sobre, y esta sección va más hacia los profesionales como tú, de la salud, basado en un protocolo que se llama SPIKES, ¿no? En inglés, que se desarrolló por la doctora Nayona Novak y por ahí se me van los nombres, Kathy Morgan, otra doctora, y otras dos doctoras que me disculpen, que no me acuerdo de sus nombres, pero bueno, Perfecto. quiero que nos hable sobre estos pasos claves que los profesionales de salud deberían de guiarse o deberían de usar cuando ya finalmente se sabe que sus hijos tienen una discapacidad, más allá de parálisis cerebral, cualquier discapacidad, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso. También voy a preguntarte como fisioterapeuta, cuál es el futuro, ¿no? De la fisioterapia, cuáles son los avances que tú ves o que se están dando para mejorar la calidad de vida de los niños con parálisis cerebral en el ámbito de la fisioterapia, que ustedes son profesionales pues muy importantes en ese equipo, ¿no? Así que bueno, nos vamos a ir a una pausa, pero en un ratito regresamos. Bueno, estamos de vuelta de la pausa y como les había comentado, en esta sección, bueno, en este segundo segmento, vamos a seguir hablando de la importancia del rol, por ejemplo, de Álvaro como fisioterapeuta, pero antes de eso, quiero hablar sobre los 6 pasos claves que se deben que los profesionales de salud se les recomiendan que sigan, basado en el protocolo SPIKES, que se le llama en inglés, este, cuando ya finalmente hay un diagnóstico de parálisis cerebral hacia un niño, hacia un bebé, porque yo creo que cuando un profesional de la salud eh, le habla a un padre, a una madre y les dice que la forma en que lo haga afecta mucho el bienestar emocional de la familia y la manera en que llegan a afrontar, ¿no? El diagnóstico de parálisis cerebral. Por ejemplo, a mi mamá le dijeron, no, pues su hija no va a hacer esto, no va a hacer aquello, no va a hacer esto. Y era así como de, "Ah, ¿cómo?" Entonces, pues fue un sentimiento de impotencia, ¿no? El de mi madre y también un sentimiento de que hice mal, un sentimiento, bueno, que cosas que ya he comentado en el pasado, pero a- eh, eh, es por eso que es tan importante, ¿no? Seguir estos 6 pasos claves y esto, lo que va a comentar Álvaro es basado en un papel, un estudio, una investigación que se publicó con CP Alliance, ¿no? La doctora Yona Novak, doctora McNamara, doctora Morgan y por ahí alguna otra que se me va, pero
En inglés se llama Best Practice Guidelines for Communicating to Parents the Diagnosis of Disability. Así que después de hablar tanto, se nota que estudié comunicaciones en la universidad, ¿verdad? Eh, Me encanta hablar. ¿Cuáles son esos pasos, Álvaro, que tú, bueno, hiciste la infografía en español, lo cual lo agradezco profundamente, que deben de seguir los profesionales de salud cuando finalmente ya hay ese diagnóstico de parálisis cerebral? Pues de muchos de ellos ya hemos hablado, porque es verdad que, bueno, siendo pues un trabajo brillante como el que todos los que vienen de la CP Alliance y de Iona Novak y Cathy Morgan y todo ese súper grupo, es muy intuitivo estos pasos. Realmente, de donde nos viene toda esta información y de pues profesionales que tienen mucha experiencia en estos momentos y dando diagnósticos es sobre todo en el ámbito de la oncología, ¿no? Y es de donde el grupo de trabajo y en este trabajo de la doctora Novak cogen más información. Y es algo totalmente que podemos llevar al ámbito de la parálisis cerebral. Ya muchos de los pasos que vamos a recordar ahora hemos hablado de ello, pero no por ello deja de ser menos importante. Y es, por ejemplo, ese primer paso de como profesionales preparar el momento, ¿no? Preparar esa situación, esa entrevista, esa visita médica no puede ser en un pasillo, no puede ser en un momento en el cual no se vaya a tener tiempo después para poder eh, responder preguntas, para poder aclarar informaciones. Tiene que ser un momento específico. Y esto es verdad que lo vamos a hablar como para la comunicación diagnóstica, pero también si lo bajamos a profesionales como por ejemplo los fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, otro tipo de profesionales, digamos, del ámbito de la salud, creo que también es aplicable cuando hablamos de lo que decíamos antes, ¿no? De ese pronóstico motor. No podemos dar la información de cualquier forma y en cualquier momento, sino que es algo tan importante como para que si la sesión de esa semana solo se dedica a esto, yo creo que ya está fenomenal, pero tiene que ser algo muy preparado y en el cual la familia pueda llevar a los miembros de su familia que considere, puede ir la abuela, puede ir el abuelo. Nos tenemos que preparar nosotros también como profesionales para responder a preguntas difíciles y esto es algo que no es fácil para un profesional, pero que, bueno, y que requiere una preparación y también creo que siendo justos con nosotros mismos, iremos aprendiendo también a hacerlo, ¿no? Creo que es algo que por supuesto requiere un aprendizaje como todo y con cada conversación lo iremos haciendo mejor. Pero bueno, hay que tener estos pasos previos y este entrenamiento. Y algo que creo que es clave también y que lo mencionabas ahora tú, no puede ser una entrevista que se enfoque en los aspectos negativos o en lo que el niño no puede hacer. Esto no nos aporta absolutamente nada. Mm, no tiene sentido tampoco en términos de información a la familia. Tiene que ser una entrevista, eso sí, honesta, transparente con respecto a la información que tenemos, pero que dé a la familia algo que necesita escuchar también en ese momento, y es los aspectos positivos. Bueno, pues, eh, por ejemplo, incluso en casos en los que decíamos que las posibilidades de que el niño no ande de manera independiente, sin un recurso de apoyo, em, y cuando realizamos ese pronóstico de manera temprana, incluso en estos casos, como decimos, hay que destacar las fortalezas, hay que destacar lo que el niño sí es capaz de hacer, lo que ya está haciendo, ese pequeño gran reto que ha conseguido. Esto es fundamental, lo que se denomina como la evaluación basada en los aspectos positivos, no la devolución de las fortalezas del niño es fundamental. Eso así como primer paso con sus pequeños matices. Luego hay un aspecto muy importante que es, y lo hemos comentado también, ¿no? Evaluar la percepción de la familia y dejar que se expresen libremente, con todas las dudas que tengan, sin
que esto es algo, hay veces que nosotros también pecamos como profesionales, que es presuponer cosas o presuponer que van a hacer preguntas o presuponer que tienen determinada información, que tenemos que, digamos, apartar esos prejuicios, esos juicios previos y dejar que se expresen con todas las preguntas, abordar cualquier posible malentendido que haya, cualquier aspecto de la comunicación con las familias que, digamos, no se esté interpretando como a lo mejor nosotros queremos transmitir. Ujú. Esto es también muy, muy importante. Y lo que decimos, esos detalles claros, honestos, transparentes, es fundamental. Lo hablábamos también el otro día, ¿no? Es eh, despegarnos un poco, en este caso como profesionales, de la necesidad de tener que saberlo todo, y ser la fuente más fiable de conocimiento. No lo sabemos todo. Y cuando nos quitamos ese peso de encima, como profesionales, es una liberación. Es decir, podemos sin ningún miedo decir a la familia, oye, pues esto no lo sé, vamos a investigarlo, vamos a mirarlo y la semana que viene o en la siguiente visita tendremos una respuesta. Y también ayuda a la familia a sentirse parte de lo que va a ser esa búsqueda de información. Oye, vamos a buscar todos una solución para esto y en la siguiente visita lo analizamos. Hay un tercer paso que es el de, y esto es muy, muy importante, ¿no? Obtener esa invitación de la familia. Por ejemplo, me explico, para los aspectos relacionados con el pronóstico motor, por ejemplo, o con la comunicación diagnóstica también. Em, no podemos presuponer, como decíamos antes, que la familia quiere saber en ese momento cuántas posibilidades hay de que su niño camine de manera independiente. Es decir, es verdad que la mayoría de las familias preguntan esto, ¿no? ¿Va a caminar? ¿No va a caminar? Pero no todas quieren saberlo. Aunque nosotros, por las pruebas que hemos ido haciendo y sobre todo lo que decimos cuando les hemos incluido, algo fundamental que tienen que saber las familias es que podemos tener esa conversación con ellas en el momento en el que estén preparadas para ello, ¿no? Tenemos que ayudar a crear ese ambiente de confianza en el cual, bueno, pues a lo mejor ahora no es el momento, pero tiene que ser la familia la que lo transmita. Y en el momento en el cual nos digan, pues no tiene que ser una pregunta muy técnica, muy específica, ¿no? Simplemente, pues, mm, sabemos si va a caminar o no va a caminar. Eh, a partir de esa pregunta, generar el espacio en esa visita o mejor todavía en la siguiente visita para decir, bueno, pues vamos a hablar de esto específicamente, vamos a juntar todas las pruebas que hemos ido haciendo y vamos a analizarlas entre todos y vamos a hablar de también un poco en cuanto a lo que hay publicado y lo que sabemos con las pruebas que hemos hecho, cuánta información tenemos de esto, ¿no? Esa invitación previa de la familia para hablar de ello, creo que es muy, muy importante. Ok, Creo que vamos tres pasos. El sí. cuarto es algo que para mí es fundamental. Y hay una frase que dijo Iona Novak en Barcelona, en una conferencia de la Academia Europea, que a mí no se me va a olvidar jamás. Es que, verdad que sabemos que hay un porcentaje de las personas con parálisis cerebral que tienen discapacidad auditiva, hay un porcentaje tal que tiene discapacidad visual, que tienen dolor, pero lo que comparten el 100% de las familias de los niños con parálisis cerebral y de los adultos con parálisis cerebral es falta de información. Ujú. Todos tienen falta de información. Es como un hilo conductor Sí. común. Con lo cual, lo que decíamos antes, un lenguaje claro, accesible, que prepare a los cuidadores, que invite a hacer esas preguntas. Que dé también, y esto es algo también muy importante, el dar información por escrito, ¿no? Que sobre todo, eh, claro, yo no me puedo imaginar poner en el punto de vista de la familia de cómo es ese momento, pero por situaciones a lo mejor pues parecidas o de diagnósticos difíciles que tenemos en nuestra vida, podemos mm, Una idea. semejar un poquito cómo es esa conversación. Claro, una vez que te dan la información, el resto de la visita es un nubarrón en el cual es muy difícil tener en cuenta detalles.
Con lo cual esos detalles por escritos, y hablaremos ahora también, esa posibilidad de la familia para que pueda hacer preguntas en un momento posterior y ese Mm, canal de comunicación con el profesional va a ser fundamental. Y esta información es importantísima. Es verdad que pues quizás en ese primer momento de esa comunicación diagnóstica hay como algunos aspectos comunes que suelen preguntar las familias es, por ejemplo, el tema de la neuroplasticidad, este concepto que es así un poco como lioso, pues muchas veces quieren tener información sobre ello. Hay un aspecto que también sabemos que es, y hay algunos estudios que nos hablan de ello, que es, y tiene que ver con lo que decíamos antes, que no saben muy bien ni siquiera el nombre de las pruebas que hemos hecho. No saben lo que es la evaluación de mm, movimientos generales, no saben lo que es la HAIN. Entonces, claro, cuando no hemos hecho esa preparación previa, es difícil transmitir toda esa información encima en el momento en el que se va a dar el diagnóstico. ¿Cuál es esa información es importante darla antes? El quinto elemento de la entrevista, digamos, de la comunicación diagnóstica sería la empatía, el mensaje, sí, lo que decíamos, honesto, transparente, pero que tenga en cuenta la emoción de la familia en ese momento, que lo valide, que pues lo refuerce y ayude también a la familia que en ese momento hagan, respondan, se sientan como quieran sentirse en ese mm, momento, que es personal de cada uno, que para cada familia es diferente. Y lo más importante, o lo que podemos hacer nosotros como profesionales, es crear ese espacio seguro en el que la familia se sienta libre para hacerlo, ¿no? Y ofrecer ese apoyo también para comunicar la noticia a otros familiares, a ya, quien ellos consideren, si lo consideran, ¿no? Ese como quinto punto. Y por último, pues reforzar lo que decíamos antes, estrategia y resumen, ¿no? Que haya ese resumen final en el cual, pues, en conversación con la familia, hagamos esa síntesis de los aspectos que hemos hablado, que haya ese canal de comunicación posterior para que, oye, pues obviamente pues habrá millones de preguntas que no se le ha ocurrido a la familia hacer en ese momento, pero que van a necesitar ser respondidas en los siguientes días, semanas, meses, y que esto esté abierto. Y por supuesto, facilitar en el caso de que no esté el bebé o el niño derivado a un servicio de atención temprana, pues, o de intervención temprana, pues facilitar este acceso y esta derivación. Un poco el resumen general de todo. no, o sea, gracias por explicarnos todo. Em, es de gran ayuda. Yo siempre he pensado, y lo sigo pensando, soy comunicóloga de profesión y siempre de alguna manera guío y ayudo a los trabajadores, a las familias, cuando tienen que dar su testimonio frente a los legisladores para que voten a favor de tal o cual ley, a que sean vulnerables, ¿no? Que se abran y que cómo les va a afectar esta ley o, o este cambio en la legislación. Y estoy haciendo esa conexión con ustedes, con los profesionales médicos, de, de lo importante que es ser vulnerable y decir, oye, no tengo todas las respuestas y admitir, no, no tengo esas respuestas, pero lo voy a buscar. Y eso, para mí, yo creo que el ser vulnerable es lo que invita a los padres, a las madres, a las familias a sentirse más conectados, a decir, ok, está bien, Buena- podemos ser vulnerables los dos y no pasa nada. Y admitir que no hay, no, el profesional médico igual no tiene todas las respuestas, pero lo va a conseguir con la ayuda de la familia y van a, de alguna manera, pues trabajar juntos. Pero aquí lo que es clave, y lo reitero, la vulnerabilidad, el no tener miedo a abrirse y decir, esto no lo sé. Y empezando desde ahí, eso es lo que forja las bases para una buena relación entre el profesional médico y la familia o la persona, en este caso mía, con parálisis cerebral, ¿no?
Para mí eso es muy importante y es algo que les quería compartir. Lo importante es ser vulnerable y decir, pues no sé todo, pero ¿sabes qué? Lo voy a buscar, ¿no? Em, Gracias por compartir eso, Álvaro. La siguiente pregunta va hacia, pues, hacia la fisioterapia. Y ya estamos hacia el final de la entrevista. Qué rápido se nos fue el tiempo. Si pudiera, me lo robaba por otra hora más, pero no, 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 ya casi se acaba. En tu experiencia como fisioterapeuta, ¿cuáles son los enfoques más efectivos para, para niños con parálisis cerebral? ¿Cuáles son ejercicios? ¿Cuáles son? Sí, Qué pregunta, qué pregunta. Eh, yo, es verdad que ahora mismo estoy un poco obsesionado, entre comillas, a ver si me sé explicar bien. ya. Más que con... Es verdad que si hablamos de la fisioterapia, es verdad que no es algo específico de la fisioterapia. Estamos bastantes ciencias sanitarias en este ámbito, pero hemos sido muy tendentes tradicionalmente a las recetas y a las metodologías. Venimos de un ámbito en el cual, pues más que fisioterapeuta, hemos sido de un método específico, ¿no? Yo abordo a los niños con parálisis cerebral desde este punto de vista, o los Ujú, abordo desde este otro punto de vista, y yo voy a tope con mi método. Es verdad que hay profesionales de todo, hay profesionales que, bueno, pues tienen un poquito de todo, y van cogiendo de una metodología, de otra metodología. Esto, desde mi humilde punto de vista, nos ha complicado más la vida como profesionales y nos ha hecho complicársela todavía más a las familias de lo que nos ha beneficiado, acogernos a estas ujú, recetas, que es verdad que es lo más natural. Y cuando yo pues termino la carrera y salgo a ver cómo me puedo especializar, en mi caso en el ámbito de la fisioterapia en pediatría, recurrir a estas metodologías es fenomenal porque lo tienes ahí, ¿no? Yo quiero saber más de esto y de este punto de vista. Pero esto es, y creo que cada vez tenemos más información sobre ello, es un error. Es un error acogernos a las recetas. ¿Cuál sería el camino un poco ya te digo, y es una opinión totalmente personal, que creo bueno, pues puede ser más adecuado seguir? Es más que esas recetas, irnos a los ingredientes de esas recetas. Es decir, hay metodologías y, por ejemplo, hemos hablado de la doctora Iona Novak, han hecho y un montón de colaboradores y de genios del ámbito de la parálisis cerebral y de la investigación en parálisis cerebral. Han hecho un montón de investigaciones en las que nos dicen qué estrategias funcionan mejor. En niños pequeños sabemos bastantes cosas y sabemos todavía más en jóvenes y en adultos no sabemos casi nada y hay por suerte muchas personas también con parálisis cerebral y muchos investigadores trabajando en ello porque es un ámbito que desaparece, ¿no? sí, Parece que el niño con parálisis cerebral nunca va a crecer y eso es un sesgo en sí. investigación tremendo, pero bueno, por suerte hay muchas compañeras, sobre todo compañeras trabajando en ello, lo cual es maravilloso. Eh, mm, Me lío, hablo lo que decíamos. Sabemos bastante bien cuáles son los recursos que funcionan. Pero esto nos lleva también a decir, bueno, ¿hasta qué punto que haya ciertas metodologías que van a tener su, digamos, marca registrada, que tienen sus estudios que avalan que funciona? Ujú, ¿Hasta qué punto compensa al profesional gastarse un montón de recursos que normalmente vienen de su propio bolsillo en ellas? Y me explico. Cuando nosotros, y este trabajo lo hemos hecho así un poco recientemente, sobre todo enfocado a niños con que se desplazan en silla de ruedas motorizada o autopropulsada, como decíamos, silla de ruedas manual. Cuando nosotros nos vamos a las estrategias que la literatura publicada nos dice que funcionan mejor, y yo cojo esta metodología A y esta metodología B y esta metodología C
y saco los ingredientes, vienen a ser muy parecidas. Lo que pasa es que se llaman diferentes. Entonces, ¿qué es lo que mejor funciona? ¿Esa metodología o los elementos que coge esa metodología? Y los elementos comunes que sabemos que funcionan los tenemos muy bien identificados. Son que el bebé, el niño, se mueva de manera activa. Es decir, sabemos que lo pasivo no funciona, no funciona, no aprendemos el aprendizaje motor y lo que conocemos sobre el aprendizaje motor no es pasivo, es activo, que tiene que ser de manera, digamos, atípica o no como lo haría un niño sin parálisis cerebral, como sea. Es decir, no vamos a llevar a un niño con Ujú. parálisis cerebral hacia patrones normales de movimiento, porque si no, no tendría parálisis cerebral. Tenemos que olvidarnos de que ese es el camino. No hay que normalizar el movimiento en parálisis cerebral. Hay que dejar que se haga ese movimiento, priorizando la función por encima de la manera en la que Ya, en la que se realice. Y esto sabemos que es un ingrediente, un elemento clave, el movimiento activo y autoiniciado por el niño, ¿no? Que a lo mejor hay algunas veces que hay que apoyar un poquito con las manos, ¿no? Y esto a los fisioterapeutas nos gusta mucho. Bueno, pues apoyamos, pero en el momento en el que el bebé o el niño esté haciendo ese movimiento de manera independiente, ahí nos quitamos y dejamos que totalmente. haga él esa, esa acción. Eso es como un elemento que comparten muchas de las estrategias que sabemos que funcionan mejor. Luego hay otra que se llama enriquecimiento ambiental, que esto lo que nos permite es decir, sobre todo si nos enfocamos en el entorno, ¿no? El entorno tiene que favorecer que ese bebé, ese niño, interactúe con él y aprenda cosas. Y esas cosas que puede Mm, aprender pueden ser más del ámbito motor, más del ámbito sensorial, más del ámbito social o de interacción con los cuidadores principales, ¿no? Pero tiene que ser un entorno que le rete. Esto nos viene sobre todo de investigaciones en animales, en ratas, y nos imaginamos lo que es, por ejemplo, una rata que está en un laboratorio en esas jaulas que no tienen ningún tipo de estimulación, tienen nada más que, eh, están prácticamente como hacinadas ahí, ¿no? Y ya, nos podemos imaginar lo que es una rata o un hámster en el cual le ponemos una rueda para que corra, le ponemos diferentes retos a nivel cognitivo, por ejemplo, ¿no? Pues nos viene de ahí la investigación y sabemos que esto para las ratas funciona súper bien. ya, Vamos a llevárnoslo esto traducido a el ámbito de los niños y de los bebés con parálisis cerebral. ¿Por qué? Porque sabemos que el sedentarismo, la falta de actividad física, la falta de interactuar con el entorno es algo súper frecuente en estos bebés y estos niños. Con lo cual, ahí todavía le damos un valor más importante al papel de la familia. Si el bebé no puede interactuar con su entorno, pues trabajando junto con la familia tendremos que hacer que ese entorno le permita al bebé la estimulación ya, que él necesita. Por ejemplo, si es un bebé que está aprendiendo a ponerse de pie de manera independiente, tendremos que asegurarnos que en ese espacio, en ese salón, en esa sala de juego, en ese pasillo, tenga lo que él necesita para ponerse de pie. Sea una barra, sea un espejo con un pequeño apoyo donde él se sienta motivado a hacerlo, sea una butaca, sea un sofá. Digamos que por medio de estas cosas que realmente los fisioterapeutas o el profesional de intervención temprana mm, es difícil que tenga un rol relevante en esto. Ahí el que más conoce a su bebé, el que más conoce qué es lo que le motiva, cómo podemos conseguir esto que queremos conseguir entre todos, es la familia. Con lo cual, el agente para enriquecer ese entorno, que además es el entorno natural del bebé, es la familia. ¿No? Este como el segundo gran ingrediente. Hay otro que denominamos entrenamiento orientado a la tarea, que viene de la mano con lo que decíamos antes del movimiento voluntario, ¿no? mm, No tiene mucho sentido que practiquemos cosas con el bebé o con el niño o con la niña que no va a hacer él luego en su rutina natural. Lo que trabajemos con él tiene que tener un significado, tiene que tener un hilo conductor con lo que es la motivación de un bebé, de un niño, con las rutinas del día a día claro. que él va a hacer. Y esto nos lleva también un poco a la importancia del trabajo con los entornos
naturales, en las rutinas del día a día del bebé, porque hay veces que nos pasa mucho, a lo mejor hemos planteado un objetivo, oye, esto consideramos que es súper importante, pero Ujú, luego eso nos cuesta un montón que lo que hace en sesión en la ujú. clínica lo haga en casa. Es que son entornos totalmente diferentes, no Sí, tienen nada que sí. ver uno con otro. Con lo cual, trabajar con las rutinas de la familia, con lo que hacen en el día a día, pues Ujú, con la situación de comer, en la comida, ¿no? Pues vamos a trabajar ese momento específico y vámonos con la familia a observar esa situación y a trabajar conjuntamente con ellos, pues esa situación de la comida. Esas tareas funcionales, esos objetivos funcionales, es algo fundamental. Y el último ingrediente bueno, que podemos considerar es el de la información, el de la capacitación y el de aumentar la información de la familia, que esto es transversal casi a cualquier cosa que queramos hacer. Y da la casualidad de que lo que decíamos, ¿no? De que muchas de las estrategias de intervención que sabemos que funcionan en parálisis cerebral, con niños con parálisis cerebral, conjugan de una manera u otra estos cuatro ingredientes. Con lo cual a mí se me ujú. plantea la duda esa, ¿no? ¿Hasta qué punto a veces merece la pena hacer inversiones de dinero increíbles en una metodología que no se diferencia tanto de otra o de otra, porque nacen todas de los mismos componentes? Wow, me voy al punto que mencionas, anterior a este, me voy al punto que mencionas que se tienen que establecer rutinas o terapias o trabajar, vaya, en la clínica, en el entorno médico, cosas que haga el niño en casa, ¿no? Que vayan acorde con lo que él practica o con su entorno, vaya, familiar. Y esto me lleva a mi penúltima pregunta, Álvaro, que es, ¿cómo pueden los papás, las familias incorporar la fisioterapia en su vida cotidiana para maximizar el desarrollo de su hijo o su hija con parálisis cerebral? ¿Qué pueden hacer en sus casas? Pues lo que pueden hacer y normalmente lo que mejor funciona es lo que ellos consideran como padres. Lo que decíamos, nosotros podemos ser, pues en nuestro caso, de mis colegas de profesión y mío, es expertos en fisioterapia. Podemos apoyar, aumentar la información, pero realmente quien, como decíamos antes, conoce a su bebé, conoce a su hijo o a su hija, es la familia. Con lo cual van a ser capaces de crear las mejores estrategias con su niño o con su niña. Y nosotros como profesionales tenemos que reforzar esta confianza de los padres. Ujú, Hay un aspecto que es fundamental y nos lo llevamos a lo que comentamos antes de la evaluación, que es el establecimiento conjunto de objetivos. Es decir, no puede el profesional dar el objetivo a la familia. Esto lo hemos ujú, hecho tradicionalmente y no funciona. ¿Por qué? Porque el objetivo que puede poner el profesional, hay muchas posibilidades de que esté, lo que decíamos antes, totalmente descontextualizado de lo que es el día a día de la familia. ujú. Es decir, hay veces que decimos, oh, esto es súper importante, pero es que la familia no hace esto Ya. en su día a día. Tiene otras dificultades. O a lo mejor esa dificultad sí está ahí, pero está minimizada pues, porque a lo mejor el bebé no duerme bien, hay un problema del sueño. Entonces, ¿qué más Ujú, me da cómo se mueva en este momento? Es que hay un problema muy importante que tenemos que abordar antes de eso. O a lo mejor hay una situación en la cual pues me da igual que agarre el juguete así o de esta forma o de esta otra forma porque se atraganta cada vez que como que tiene un problema de nutrición, ¿no? Que hay un podcast que hiciste súper chulo con respecto a este tema. Cuando no hay esa conversación entre el profesional y en la familia, pues a veces que se nos dan estas situaciones de trabajar en clínica o en sesión cosas que no tienen mucho sentido con respecto a las preferencias de la familia. Entonces, ese paso y hay veces que, y yo motivaría también a todas las familias
que nos están escuchando, a todas las mamás y papás, a que no tengan miedo de em, decir cuáles son sus necesidades en el día a día. Decir, me pasa esto, tenemos esta situación, ¿cómo lo podemos resolver? Porque de ahí van a nacer una cosa muy, muy guay, muy importante, que es conocimiento profesional de la familia, perdón, conocimiento profesional del fisio, en este caso del fisioterapeuta, y Mm, conocimiento de la familia con respecto a su hijo. Y de ahí mm, van a hacer la mejor conexión y las mejores estrategias posibles, ¿no? Este es el objetivo que nos hemos planteado. ¿Cómo lo abordamos ahora? Y muchas veces es como todo, ¿no? La primera solución que intentamos implementar no funciona. Bueno, pues vamos a charlar y a ver esto cómo lo podemos reconducir y lo probamos de otra manera. mm. El equipo es fundamental en Sí. intervención temprana. Eh, mencionaste, bueno, todo lo que mencionas es súper importante. Hacer equipo entre padres, familias y el fisioterapeuta o el profesional de la salud. Y regreso a lo mismo, lo importante que es de los padres, lo que ellos consideren, ¿no? Que les funcione a ellos, porque te digo, también recibo mensajes de papás que me dicen, pero es que trato de todo y no sé qué, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, si, y yo lo estoy, y lo quiero hacer desde el amor y quiero que mi niño lo haga bien entonces hay mucha incertidumbre por parte de los padres, pero al final las terapias o lo que ellos consideren, obviamente con la información y el equipo de médico, ¿no? El apoyo y el conocimiento de los profesionales, pues es lo ideal. Ahora, hacia el final, ya la última pregunta, Álvaro, em, ¿qué avances en la fisioterapia ves tú o se anticipan para el futuro, para de alguna manera mejorar la vida de los niños con parálisis cerebral o las personas? O sea, ¿hay algo que tú estás viendo, un enfoque en estudios, no sé, cosas que se estén haciendo, em, viendo hacia el futuro? ¿Qué es lo que tú ves en tu campo de la fisioterapia? Pues ahí voy a ser un poquito egoísta y voy a decantarme sobre todo por, bueno, hemos hablado bastante hoy de ello, ¿no? De los niños con em, dificultad o directamente, bueno, que se desplazan, lo que decimos, con una silla de ruedas motorizada o impulsados por una silla de ruedas manual. Yo creo que los hemos, entre comillas, tenido tan abandonados, es, a pesar de, y hemos hablado de diagnóstico, a pesar de que son los que más pronto se diagnostican, hay veces que hay tantas dificultades, pues lo que decimos, porque no van a ponerse de pie solitos, no van a caminar solitos. Para el profesional también es muy difícil a veces decir, oye, ¿cómo abordo esto? Porque Sí, además no hay mucha investigación sobre ellos. No sabemos muy bien, o no sabíamos, porque ahora es verdad que estamos empezando cada vez a investigar y a trabajar más con este ámbito, qué es lo que funciona mejor o no. ya, Por lo cual, lo que sí sabemos es que son el grupo de niños con parálisis cerebral que más intervenciones no basadas en la evidencia reciben. Es decir, lo que sabemos que no funciona son el grupo de niños que más se lo hacemos. Y es muchas veces por esa falta de herramientas del profesional para saber cómo abordar este tipo de casos y este tipo de niños. Yo creo que el futuro pasa por aumentar nuestro conocimiento y ahora que decíamos que somos capaces de decir, pues si un bebé entre 3 6 9 meses sabemos que tiene altas posibilidades de pertenecer a este grupo, tenemos que estudiar antes intervenciones que sabemos que funcionan en niños con mejores niveles de funcionamiento motor, es decir, niños que van a caminar solito. No tenemos que tener miedo a probar estas intervenciones en estos niños. Es decir, los ingredientes que decíamos, ¿no? De movimientos activos, tareas funcionales,
aumentar la participación de los niños, aumentar la información de la familia. Esto tenemos que hacerlo también con esos bebés, porque necesitamos que participen más desde el principio y son capaces de participar más desde edades muy tempranas. Hay un aspecto también muy importante que es y que tiene un papel súper relevante, que es el de cómo interactúan o el de interactuar con los cuidadores principales, ¿no? Pues es súper importante que esto lo abordemos desde el principio, ¿no? El que aumente esa participación con la familia, esa participación con la comunidad. A mí me gustaría, y por suerte hay un montón de colegas y de compañeras, pues por ejemplo en Brasil, Egmar Longo o Hércules Leite, que están trabajando y haciendo un montón de estudios en estos niños, en deporte adaptado, en participación en la comunidad. No podemos dejarlos atrás, no podemos dejarlos olvidados, y menos ahora que somos capaces de detectar cuando un bebé tiene, como decimos, más riesgo de no caminar solito. Oye, ¿por qué hay que esperar en algunos, por ejemplo, en España, en algunas regiones, en algunos países, por qué hay que esperar hasta determinada edad, 6 7 años, para que ese niño pueda tener una silla de ruedas motorizada? Si sabemos desde que tiene meses o desde que tiene un año o dos que no va a caminar de manera independiente. El sistema sanitario también tiene que ofrecer respuestas antes y soluciones para dar lo mejor que tenemos a estos niños. A mí me gustaría que el futuro de la fisioterapia también pase por ahí, creo que sí, soy optimista con ello. Ay, muchísimas gracias. Yo también, yo creo que mucho ha cambiado desde que yo, por ejemplo, iba a terapia, que era un lugar muy restrictivo, mucho me acuerdo que la fisioterapeuta le daba a mi mamá una hojita que haga esto en su casa, y ya, ¿no? Y todo era como en ese ámbito clínico. Creo que ya está cambiando a que sea más en el entorno de la casa, de su escuela, de si hay parques o no, o sea, más enfocado hacia lo que quiere el niño, cosa que yo no tuve esa opción cuando era pequeña. Em, Muchísimas gracias, Álvaro. La verdad que ha sido un placer entrevistarte, ha Gracias, sido Carolina. una entrevista llena de muchísima información muy, muy importante, muy uy, Azucena, enriqueci- Enriquecedora. Enriquecedora, enriquecedora. es difícil. Sí, 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 he aprendido muchísimo. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer. Gracias por decir que sí y ojalá sea la primera de muchas. El placer ha sido mío. Bueno, es para mí un orgullo tremendo con la cantidad de conversaciones interesantes que hay en este podcast. Pues bueno, que me escribiera yo, vamos, encantado y feliz y Ah, deseando que podamos compartir juntos. Ya parece que queda mucho, pero cada vez queda menos para ya, sí, Alemania, para el Congreso Alemania. de la Academia Europea, y estoy deseando que podamos compartir una cerveza Espacio. alemana juntos. Claro que sí, claro que sí. Ya te llegará abrazo mexicano de esta mexicana. Muchísimas gracias, mi estimado. Que tengas muy bonito día y bueno, los espero al próximo episodio de Parálisis Cerebral Respuestas. Gracias por acompañarnos. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Si tienes alguna pregunta sobre la parálisis cerebral en español o inglés, por favor envíala a mi sitio web www.azucenagarcia.com. Gracias.